Saludos cálidos a todos. Sean muy bienvenidos a nuestro canal. Hoy tengo el placer de compartir con ustedes una historia extraordinaria de transformación y superación, que involucra guerra, fe y una experiencia cercana a la muerte que cambió la vida de un hombre para siempre. Antes de comenzar, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo. Deja un comentario con el nombre de tu ciudad. Y por supuesto, si te gustan historias emocionantes como esta, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las novedades. ¿Vamos? Mi nombre es Ezequiel Halvorson, pero todos me llaman Sike. Hasta hace poco, era un soldado en las Fuerzas de Defensa de Israel. La guerra tuvo un papel importante en mi vida, pero lo que estoy a punto de contar no es solo una historia de combate. Es una experiencia que me transformó por completo. Lo que viví aquel día me alejó de la muerte, y de alguna manera, me devolvió a la vida como una persona totalmente diferente. Esta es mi historia. El día estaba claro, pero el calor era aún más opresivo de lo habitual. El sol golpeaba implacablemente el norte de Gaza, reflejando su brillo en cada superficie de metal o concreto roto a nuestro alrededor. Caminábamos en formación, atentos a cualquier movimiento. Mi uniforme estaba empapado de sudor, pero apenas lo notaba. Había algo más pesado que el calor o el peso del equipo. Alerta total. Mi unidad y yo recibimos órdenes claras esa mañana. Si ven algo sospechoso, disparen sin dudar, ordenó el comandante Adler, un hombre conocido por su frialdad casi quirúrgica. Siempre justificaba sus métodos como necesarios para preservar vidas de nuestro lado, pero yo sabía que sus decisiones tenían un costo elevado para el otro lado. «Sek», llamó mi compañero. «Avi», mientras ajustaba su casco. «¿Crees que esto es correcto?», pregunté. «Las órdenes de hoy». Los miré sin responder de inmediato. No era la primera vez que me hacían esa pregunta. Avi era joven, casi una década más joven que yo, y aún mantenía un rastro de inocencia que la guerra no había borrado por completo. «No estamos aquí para cuestionar a Avi», respondí, mi voz firme, pero cargada de un peso que ni yo podía disimular. «Estamos aquí para proteger. Eso es lo que importa». Él asintió, pero su rostro mostraba que no estaba convencido. El mismo dilema que me atormentaba parecía atormentarlo también. Era difícil ignorar las ruinas a nuestro alrededor, las vidas deshechas que se esparcían como fragmentos en cada esquina. Vi a una mujer con un bebé en brazos pasar corriendo, sus ojos desorbitados de miedo. Una parte de mí quiso decir algo, tal vez un simple «todo está bien», pero me contuve. Ese tipo de gesto podía ser interpretado como debilidad. Mientras avanzábamos, la radio crujió. Adler dio nuevas instrucciones. «Sek, tu posición es crucial. Mantén atento a cualquier movimiento en el sector oeste. Informes indican insurgentes armados en la zona». «Entendido», respondí, ajustando mi posición para cubrir un punto de vista estratégico. El sonido de mis botas sobre los escombros resonaba en mi cabeza. Intenté concentrarme, pero mi mente insistía en recordar las conversaciones con mi madre cuando aún estaba en Detroit. Ella siempre decía, «La guerra destruye más que ciudades, Sek. Destruye almas». En ese momento, pensaba que ella no entendía lo que significaba luchar por algo más grande. Ahora, no estaba tan seguro. Algo a la distancia llamó mi atención. Un hombre caminaba lentamente, llevando algo en sus manos. No pude ver claramente. Parecía vacilante, lo cual era sospechoso, pero también podía ser solo miedo. Mi entrenamiento militar entró en acción. Levanté mi arma y alineé la mira. «Hombre a la vista, 200 metros, llevando objeto no identificado», murmuré por la radio. Adler respondió de inmediato. Murmuré por la radio. «Procede». Mi dedo estaba en el gatillo. Respiré hondo, la adrenalina tomando el control. Mi mente se quedó en blanco por un momento, como siempre sucedía antes de un disparo, pero algo no parecía correcto. Dudé por un segundo, y fue entonces cuando todo cambió. Ese instante parecía congelado en el tiempo. Mi visión estaba fija en el hombre frente a mí, pero mi mente vagaba en 1000 direcciones. Tenía órdenes claras, el entrenamiento perfecto, y una misión que cumplir, pero había algo en la postura de ese hombre que me inquietaba. Sostenía algo en los brazos, presionado contra el pecho, pero no parecía ser un arma. Tal vez era un paquete, tal vez algo más, tal vez nada. Mi dedo temblaba en el gatillo. «Dispara, Sek». La voz del comandante Adler sonó clara y fría en la radio. «Estás comprometiendo la misión». Sabía lo que debía hacer.
Era lo que había entrenado durante años, toda la duda. Vivo el mío, creo sí. Sabía necesitados. Era un riesgo, y cada segundo aumentaba las posibilidades de un desastre. Pero algo dentro de mí luchaba contra eso. En ese momento sentí una presión aplastante dominaba mi pecho, como si dos fuerzas invisibles estuvieran en disputa. Quería creer que era solo el calor o la tensión, pero en el fondo sabía que era algo más profundo. Antes de que pudiera decidir qué hacer, escuché un chasquido seco. El dolor fue inmediato, ardiente, como si una llama atravesara mi hombro. Todo mi cuerpo se tensó, y el arma cayó de mis manos. Miré hacia abajo y vi la sangre extendiéndose por el uniforme. Mi corazón se aceleró, y el sonido del mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Zek había sido alcanzado. Necesitamos ayuda, gritó alguien. No pude identificar quién era. Mi visión se nubló, y mis piernas cedieron. La caída parecía interminable. Recuerdo sentir el suelo frío y áspero contra mi rostro antes de que todo se oscureciera. Cuando desperté, ya no estaba allí. O al menos eso parecía. Veía mi cuerpo caído en el suelo, rodeado de escombros y el humo de las explosiones. La vía estaba arrodillada a mi lado, presionando mi herida con las manos ensangrentadas, el rostro pálido de desesperación. Otros soldados gritaban, llamando por refuerzos y médicos. Pero yo ya no estaba atrapado en eso. Mi cuerpo estaba allí, pero yo no. Era como si hubiera sido arrancado de esa realidad. Flotaba, observando todo desde arriba. La sensación era extraña e incómoda, pero al mismo tiempo había una calma inesperada. El sonido de las armas, los gritos de dolor. Todo parecía distante, como si lo escuchara a través de un vidrio grueso. Intenté gritar, llamar a alguien, pero no salió ningún sonido. Era como si mi voz ya no existiera. Debajo de mí, la vía lloraba. Zek, quédate conmigo, no cierres los ojos, no ahora. Gritaba, pero sabía que no podía oírme. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño. Mientras miraba el campo de batalla, una luz tenue surgió a lo lejos. No era una explosión ni un reflejo. Era algo diferente, como una apertura. Sentí una fuerza que me atraía hacia esa luz. No había manera de resistirse. Todo lo que me ataba a ese lugar, el dolor, la confusión, el miedo, comenzó a desaparecer. Estaba siendo llevado. Antes de ser completamente envuelto por la luz, escuché una última cosa. La voz de Adler en la radio, fría y cortante. Zek falló. Sigan adelante sin él. Cuando fui completamente envuelto por la luz, la sensación fue a la vez desconcertante y serena. Ya no había dolor, ni el peso del cuerpo herido, ni el caos de la guerra. Era como si hubiera sido liberado de todo lo que me ataba a la tierra. Pero lo que reemplazaba ese vacío era algo imposible de describir. Una mezcla de paz y curiosidad, pero también de confusión. Flotaba. No había suelo bajo mis pies, pero no caía. El campo de batalla continuaba debajo de mí, como una escena atrapada en el tiempo. Vi mi cuerpo tendido en el suelo, la piel pálida contrastando con el rojo oscuro que manchaba mi uniforme. La vía estaba arrodillada a mi lado, murmurando algo que no podía oír. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y nunca lo había visto así antes. «Sí que por favor no te rindas», repetía, su voz ahora más clara, como si estuviera rompiendo una barrera invisible. Intenté responder. «La vía, estoy aquí, estoy bien», pero las palabras no salieron. Era como si mi voz no existiera en ese estado. Extendí la mano para tocar su hombro, pero él no reaccionó. Mis dedos atravesaron el aire como si estuviera hecho de nada. Entonces, noté algo aún más extraño. Había otra fuerza a mi alrededor. Además de la luz, una especie de oscuridad danzaba en los bordes de mi visión. Algo que no pertenecía a ese momento de serenidad. Era una sensación de que estaba siendo observado, como si algo esperara pacientemente en las sombras. La escena comenzó a cambiar. El campo de batalla debajo de mí fue desapareciendo lentamente, como una pintura siendo lavada por la lluvia. Sentía un tirón, como si estuviera siendo llevado a otro lugar. «¿Esto es la muerte?», pensé, pero al mismo tiempo sabía que no era un fin, era algo más. Fui atraído hacia un espacio que parecía infinito. Todo era oscuro, pero de una manera extraña. No era aterrador. Era una oscuridad cómoda, casi protectora. Había una paz allí, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo.
Mi mente estaba clara y, por primera vez en años, no había dilemas, órdenes o miedo, solo silencio. Continué moviéndome. O tal vez solo era la sensación de movimiento, ya que no había un amasiente y ni sensación, volvía un ni salía por su visiero. Punto de referencia. A lo lejos, una luz apareció nuevamente. Esta vez era más grande, más intensa, y sabía que necesitaba alcanzarla. No era una elección, era un llamado. A medida que avanzaba, una nueva sensación comenzó a manifestarse. La duda. Una parte de mí quería creer que ese lugar era el paraíso, pero otra parte, aún marcada por el peso de la culpa, susurraba que podría ser algo completamente diferente. Mi corazón, o lo que fuera en ese estado, comenzó a latir más rápido. El túnel parecía no tener fin, pero cada paso se volvía más ligero. El peso de mi armadura, de mis armas, de mi uniforme, todo había desaparecido. Ya no era un soldado. Ya no era Zeke Halvorson, defensor de una misión sagrada. Solo era yo, y por primera vez me pregunté, ¿quién soy yo, realmente? La oscuridad a mi alrededor era densa, pero no amenazante. Había una extraña familiaridad, como si estuviera regresando a un lugar conocido, aunque no pudiera recordar de dónde. El túnel frente a mí parecía pulsar suavemente, como si estuviera respirando. Cada paso que daba, o tal vez la sensación de ser llevado, me acercaba más a la luz brillante al final. A medida que avanzaba, me di cuenta de que el silencio a mi alrededor era más que la ausencia de sonido. Era un vacío completo, como si el mundo entero se hubiera detenido para observar mi viaje. No había gritos, explosiones, ni el eco de las voces de mis compañeros. Solo yo, la luz y el camino que se extendía ante mí. Traté de reflexionar sobre lo que estaba sucediendo, pero mi mente parecía dividida. Una parte de mí estaba en paz, casi entumecida, mientras que otra estaba inquieta, buscando respuestas. ¿Es este el fin?, pensé. ¿O es solo el comienzo de algo más grande? Mientras me acercaba a la luz, comencé a notar pequeños detalles a mi alrededor. No era solo oscuridad. Había puntos brillantes que parpadeaban como estrellas distantes. No estaban allí para iluminar el túnel, pero daban la impresión de que estaba siendo observado. Era como si el propio universo estuviera presenciando mi caminata. La luz al frente se volvía más intensa, y ahora podía ver que no era solo una luz. Había algo más allá de ella, una estructura, una especie de portal que parecía expandirse y contraerse suavemente. Con cada paso, sentía una mayor ligereza, como si partes del peso que llevaba en la vida estuvieran siendo removidas de mí. Fue entonces cuando comencé a escuchar voces, susurrando suavemente a mi alrededor. No eran amenazantes, pero tampoco reconfortantes. Hablaban en idiomas que no conocía, pero de alguna manera comprendía. ¿Estás listo? Era lo que más escuchaba. No sabía qué responder. ¿Estaba listo? ¿Para qué? En el fondo de mi conciencia, los recuerdos comenzaron a surgir. El rostro de Abby gritando por mí, la mirada aterrorizada de la mujer con el niño que corría por la calle, los ojos suplicantes de personas que ni siquiera sabía si eran amigos o enemigos. Traté de alejar esos pensamientos, pero era como si el túnel los trajera de vuelta a la superficie. Entonces, una voz más clara se destacó entre los murmullos. Era profunda, pero amable, como el sonido de un trueno distante. Zack, tienes decisiones que tomar. El mensaje era directo, pero confuso. ¿Qué decisiones? No había decisiones en la guerra, había órdenes, y las seguías. Era eso o morir. Finalmente, llegué al final del túnel. La luz era tan intensa, ahora que era casi imposible mirar directamente. Atravesé el portal, y fui inmediatamente tomado por una sensación indescriptible. Era como estar envuelto en calor, amor y paz. Pero también había algo abrumador en ello. Estaba en un lugar que trascendía cualquier descripción humana. Frente a mí había algo que parecía imposible. Una ciudad hecha de luz dorada, resplandecía con una belleza tan perfecta que casi dolía mirarla. Había música, risas y un perfume dulce en el aire, como flores de primavera después de una lluvia ligera. Por primera vez desde que la guerra comenzó, me sentí en paz. La ciudad ante mí era una visión que desafiaba toda lógica. Cada edificio parecía hecho de oro líquido, brillando como si fueran tocados directamente por la luz de un sol eterno. Las calles estaban pavimentadas con piedras translúcidas que parecían vibrar levemente con cada paso que daba.
Las personas, o al menos lo que parecían ser personas, caminaban alegremente, sus rostros iluminados por sonrisas serenas. Nunca había visto tal armonía. No había prisa, dolor ni miedo. El aire estaba impregnado de un perfume dulce, como el aroma de flores recién florecidas. Una música suave, casi imperceptible, llenaba el espacio, como si viniera de todos lados al mismo tiempo. Era una melodía reconfortante, pero tan etérea que parecía más sentida que escuchada. Caminé por la ciudad, aturdido por la belleza del lugar. Las figuras que pasaban a mi lado me saludaban con... Sus miradas eran cálidas, pero nadie hablaba. Algunos hacían gestos suaves, y sus movimientos eran tan fluidos que parecían una danza. Quería preguntar dónde estaba, pero algo me decía que la respuesta no era relevante. Simplemente estar allí ya era suficiente. Mientras caminaba, comencé a notar pequeños detalles que hacían el lugar aún más surrealista. Los árboles a lo largo de las calles tenían hojas que parecían hechas de cristal, reflejando la luz dorada en todas las direcciones. Pájaros volaban arriba, con plumas que brillaban como joyas. Había ríos de agua cristalina que corrían suavemente, y la gente se sentaba a lo largo de las orillas, sumergiendo los pies en la corriente. Me detuve en una de esas orillas y observé mi reflejo en el agua. No vi al soldado que estaba en el campo de batalla. No había uniforme, ni sangre, ni la expresión endurecida que llevaba. Parecía más joven, más ligero. Mis ojos, que antes llevaban el peso de tantas decisiones difíciles, ahora estaban llenos de curiosidad. Por un momento, me sentí completamente libre, pero esa sensación no duró. Poco a poco, algo comenzó a cambiar. Primero, fue la temperatura. El calor confortable que envolvía la ciudad dio paso a un frío sutil, pero creciente. Luego, noté que la música suave había cesado. El silencio no era reconfortante como antes. Era pesado, como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. Las personas a mi alrededor también comenzaron a cambiar. Sus sonrisas desaparecieron, y empezaron a mirarme de forma extraña, casi como si me estuvieran juzgando. Algunos simplemente se alejaron, desapareciendo en las calles, ahora oscurecidas. Miré al cielo, y vi que la luz dorada comenzaba a desvanecerse, dando paso a una oscuridad que parecía engullir todo a su alrededor. El dulce perfume en el aire fue reemplazado por un olor penetrante, algo entre azufre y descomposición. Los árboles de cristal comenzaron a marchitarse, sus hojas cayendo como polvo. Los ríos se secaron, dejando solo lechos agrietados y secos. Intenté caminar de regreso, pero las calles se habían transformado en un laberinto. No importaba hacia dónde mirara, todo parecía llevar a callejones sin salida. Mi corazón comenzó a acelerarse. Esto no puede estar sucediendo, pensé. La ciudad dorada, que estaba seguro de que era el paraíso, ahora se convertía en una pesadilla. Lo que antes era bello y acogedor ahora parecía opresivo y sombrío. Fue entonces cuando me di cuenta. Aquello no era el paraíso. Era una ilusión, algo que había sido diseñado para engañarme, para hacerme sentir seguro. Pero, ¿por qué? ¿Qué había más allá de esa fachada perfecta, que ahora se desmoronaba a mi alrededor? No tendría que esperar mucho para descubrirlo. Tan pronto como me di cuenta de que la ciudad dorada era una ilusión, todo se desmoronó rápidamente. Las calles vibrantes y luminosas desaparecieron, dando paso a un paisaje sombrío y devastado. El cielo dorado se tornó negro, como si el propio tejido del mundo hubiera sido rasgado, dejando solo un vacío opresivo. Las risas y la música suaves fueron reemplazadas por gritos angustiosos que resonaban desde todas las direcciones. El suelo bajo mis pies era irregular, formado por piedras afiladas que dolían con cada paso. Llamas surgían intermitentemente a mi alrededor, pero no iluminaban el entorno. Solo proyectaban sombras que parecían danzar con intenciones siniestras. El olor era nauseabundo. Una mezcla de azufre, podredumbre y algo indescriptible, como si el propio aire estuviera corrompido. A medida que avanzaba, comencé a percibir formas en las sombras. Al principio eran solo siluetas indistintas, pero pronto tomaron forma. Eran personas, o al menos, lo parecían. Pero pronto tomaron forma. Eran personas, o al menos, lo parecían. Algunas estaban encorvadas bajo un peso invisible. Otras gritaban, mientras que otras solo me miraban con ojos vacíos. Reconocí algunos rostros, soldados que sirvieron a mi lado, civiles que vi en misiones. Y luego, los que eran más familiares, sí. La voz fue baja, pero cortante.
Me giré y vi a Abby, mi compañero de unidad, pero no era el Abby que conocía. Su rostro estaba marcado por heridas que no existían antes, y sus ojos llevaban un dolor indescriptible. Me miró como si quisiera decir algo, pero su boca se abrió sin emitir sonido. La visión de él me paralizó. Luego, otra figura emergió de la oscuridad. Era un hombre que reconocí de inmediato. Tenía una herida en el pecho. El lugar exacto donde le había disparado meses atrás durante una misión. Su expresión no era de odio o venganza, sino de profunda tristeza. Solo me observaba, y eso era peor que cualquier acusación. Entonces, escuché un sonido suave, casi imperceptible, el llanto de un niño. Mi corazón se encogió. Sabía lo que estaba por venir, pero no quería creerlo. La figura apareció frente a mí. Era Ethan, el niño que había muerto durante una operación. Sostenía un juguete roto en las manos, y sus ojos estaban fijos en los míos. No había palabras, solo el silencio ensordecedor de su presencia. ¿Por qué sé qué? Sus ojos parecían preguntar, sin que él necesitara decir una palabra. Me arrodillé. Yo no quería. Intenté hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. ¿Cómo podría explicar algo que ni yo mismo comprendía? La guerra justificaba mis acciones, pero en ese momento, todo parecía vacío y sin sentido. Mientras permanecía arrodillado, el entorno a mi alrededor continuaba transformándose. Las sombras se volvieron más densas, y los gritos más intensos. Era como si el lugar estuviera vivo, alimentándose de mi desesperación. La culpa que cargaba parecía tomar forma, envolviéndome como cadenas invisibles. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba allí para ser castigado por algo externo. Todo aquello, las llamas, los gritos, las figuras que me confrontaban, era un reflejo de mí mismo, del peso de mis elecciones. Estaba en un infierno, pero no en el sentido literal. Era un lugar creado por mi propia alma, por los pecados que cargaba y por las vidas que quité. De las sombras, surgió una nueva figura. Su presencia era diferente, casi opuesta a todo lo que había alrededor. No brillaba como una ciudad dorada, pero su simple presencia traía una calma inesperada. Sus ojos eran profundos, como si contuvieran la sabiduría de eras, y su rostro expresaba una serenidad indescriptible. «Zeke», dijo, su voz resonando por encima de todo el caos. «Estás aquí porque necesitas entender. No es castigo, sino autoconocimiento. Enfrenta lo que está dentro de ti». Era Jesús, o al menos, la figura que yo asocié con él. Sus palabras atravesaron mis defensas, alcanzándome directamente en el alma. No había juicio en su tono, solo comprensión. Extendió la mano, y en ese instante, algo cambió dentro de mí. El peso de las cadenas comenzó a disminuir, y las sombras a mi alrededor parecían retroceder. Pero sabía que el viaje estaba lejos de terminar. Aún había mucho que enfrentar, mucho que comprender. La presencia de aquella figura, Jesús o quien fuera, parecía interrumpir el caos a mi alrededor. Las llamas cesaron, y los gritos que llenaban el aire comenzaron a disiparse como humo. La oscuridad que me envolvía no desapareció, pero se volvió menos opresiva. Como si fuera controlada por la serenidad de ese ser, se acercó a mí con pasos firmes, pero tranquilos. Sus ojos eran diferentes a todo lo que había visto, una mezcla de fuerza y compasión, como si entendiera todo sobre mí, sin necesidad de que dijera una palabra. «Zeke», comenzó, su voz sonando como un trueno suave. «Estás aquí porque necesitas ver, necesitas sentir. No es castigo, es verdad». Esas palabras resonaron en mi mente. Aún estaba arrodillado, incapaz de levantarme, incapaz de mirarlo directamente. Mis manos temblaban, manchadas de la sangre que parecía haberme seguido hasta allí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué es esto? Finalmente logré preguntar, mi voz quebrada por la confusión y la culpa. Solo estaba siguiendo órdenes. Él inclinó la cabeza ligeramente, como si ponderara mi respuesta. ¿Órdenes?, repitió, su expresión sin juicio. ¿Y crees que eso justifica todo lo que hiciste? ¿Que eso borra el dolor que causaste? Intenté responder, pero las palabras se negaban a salir. En su lugar, los recuerdos comenzaron a inundar mi mente. Vi los rostros de las personas que había herido. Escuché los gritos. Sentí el peso del gatillo en mi dedo. Cada momento parecía más vívido que cuando ocurrió. No tenía elección, murmuré. Mi voz casi un susurro.
Hice lo que necesitaba para sobrevivir. Él se arrodilló a mi nivel, sus ojos nunca apartándose de los míos. Siempre tienes elecciones, Zeke. Incluso en las situaciones más difíciles, hay elecciones. Pero la verdadera cuestión no es lo que hiciste, es lo que harás ahora. De repente, extendió la mano, y una escena comenzó a formarse en el aire entre nosotros. Era como si el propio espacio se hubiera transformado en un espejo, reflejando momentos de mi vida. Vi mi entrenamiento militar, mis primeros días como soldado, los momentos en que seguí órdenes sin cuestionar. Pero también vi algo más, las personas que fueron impactadas por mis acciones. Sus vidas, sus familias, sus historias que nunca había considerado. Una de las escenas me golpeó con fuerza. La operación que resultó en la muerte de Ethan, el niño que vi antes. Allí estaba él, corriendo por las calles con algo en las manos, un juguete. Ahora me di cuenta. Había disparado porque pensé que llevaba un arma. Vi el momento en que su madre se desplomó sobre su cuerpo, gritando de dolor, mientras me alejaba, justificándolo como necesario. «Llevas eso en tu alma, Zeke», dijo él. Su voz ahora suave, pero firme. No porque te lo impusieron, sino porque elegiste cargarlo. ¿Y ahora? Tienes que decidir. ¿Vas a seguir permitiendo que eso te defina, o buscarás un nuevo camino? Sentí algo dentro de mí romperse. Las cadenas invisibles que me aprisionaban empezaron a ceder, pero no desaparecieron por completo. Aún no sabía cómo responder, pero algo había cambiado. Por primera vez, sentí que había una salida, una oportunidad de redención. Yo no sé cómo, confesé, mi voz quebrada por las lágrimas. ¿Cómo puedo corregir todo esto? Él puso su mano en mi hombro, y un calor reconfortante recorrió mi cuerpo. El camino no es fácil, pero está delante de ti. Comienza con el perdón de ti mismo y de los demás, y sobre todo, con la elección de vivir de una manera diferente. Mientras él hablaba, el ambiente a mi alrededor comenzó a cambiar. Las sombras retrocedieron aún más, y una luz distante apareció. No era la misma luz dorada de la ciudad ilusoria, sino algo más suave, más genuino. Supe, en ese momento, que mi viaje apenas estaba comenzando. La luz a lo lejos crecía en intensidad, pero de forma diferente a la que había visto antes. No cegaba ni intimidaba. Era gentil, como un amanecer tranquilo después de una noche larga y turbulenta. La presencia de Jesús, o quienquiera que fuera esa figura, permaneció a mi lado mientras las sombras alrededor desaparecían. El silencio ahora era reconfortante, como si el mundo se hubiera detenido para permitirme respirar. ¿Estás listo para volver, Zeke?, preguntó, su voz sonando como una ola suave. ¿Qué significaba estar listo? No lo sabía. Aún cargaba el peso de mis acciones, los recuerdos de los rostros que vi, el dolor que causé. Pero había algo diferente en mí ahora. Por primera vez, sentí que el perdón, aunque distante, era posible. No sabía cómo alcanzarlo, pero estaba dispuesto a intentarlo. Creo que sí, respondí, mi voz vacilante. Pero, ¿y si fallo? ¿Y si no logro ser mejor? Él me miró con una expresión que mezclaba comprensión y paciencia. El viaje no es sobre la perfección, Zeke. Es sobre el progreso. Cada paso que des, aunque sea pequeño, será un paso hacia la paz. Entonces extendió la mano y tocó mi frente. Una sensación de calor recorrió mi cuerpo, y, de repente, sentí como si estuviera siendo arrastrado hacia atrás, como si estuviera cayendo. El túnel de luz desapareció, y la oscuridad volvió a envolverme por un momento. Pero, esta vez, no era aterradora, era como un espacio de transición. Sonidos comenzaron a penetrar la oscuridad. Voces, ruidos de metal, pasos apresurados. El dolor en mi hombro volvió, intenso y cortante, arrancándome del estado de calma. Abrí los ojos y fui recibido por una visión borrosa, un techo improvisado de lona sobre mí, iluminado por una lámpara tenue. «¡Está volviendo!», escuché a alguien gritar. La voz era de Abby, estaba a mi lado, sosteniendo mi mano con fuerza. Sus ojos estaban llenos de alivio y lágrimas. «Zeke, nos diste un susto, amigo», dijo, intentando sonreír, pero su voz aún temblaba. «Pensé que te habíamos perdido». Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca, mi cuerpo parecía pesado, como si estuviera pegado al suelo. Después de unos segundos logré murmurar. «¿Dónde estoy?». Abby respondió rápidamente. «Estás en el puesto médico de campaña. Fuimos atacados, y te alcanzaron. El médico dijo que perdiste mucha sangre.
pero estarás bien, tuviste suerte. Mientras él hablaba, destellos de mi experiencia comenzaron a volver. La ciudad dorada, el infierno, la figura de Jesús, sus palabras. Todo parecía al mismo tiempo real y distante, como un sueño que aún dejaba huellas. Miré mi mano derecha y recordé su toque en el túnel, como si la sensación aún estuviera allí. Abby, comencé, mi voz débil, vi cosas. Estuve en otro lugar. Él frunció el ceño, confundido. Perdiste mucha sangre, Zeke. Quizás fue un delirio, pero yo sabía que no lo era. Algo dentro de mí había cambiado. Podía sentirlo, aunque aún no lograba ponerlo en palabras. La guerra, la culpa, todo lo que cargaba antes parecía diferente ahora, ya no como una cruz imposible de llevar, sino como una carga que podría aprender a aliviar. El médico entró en la tienda, interrumpiendo nuestra conversación. Evaluó mi estado y dijo que necesitaría tiempo para recuperarme, pero que sobreviviría. Mientras él hablaba, yo seguía pensando en Lace. Palabras de Jesús: el camino comienza con el perdón. No sabía cómo comenzar este viaje, pero sabía que necesitaba intentarlo. Algo dentro de mí me decía que mi verdadera misión apenas estaba comenzando. Despertar en esa tienda médica fue solo el primer paso para regresar a la rutina diaria. Aún en la base militar, mientras mi cuerpo se recuperaba, comencé a comprender la profundidad de las transformaciones internas que habían ocurrido. No era solo mi físico el que necesitaba curación. Mi alma estaba marcada por cicatrices más profundas que la bala que alcanzó mi hombro. Días después, fui llevado de regreso a Estados Unidos para finalizar mi tratamiento e iniciar la rehabilitación. Al llegar a Detroit, mi ciudad natal, fui recibido por el contraste familiar de sus calles, llenas de vida, pero también de desafíos y desigualdades. Era el mismo lugar donde crecí, pero ahora parecía tanto familiar como extraño, o tal vez yo era el extraño allí. Rachel Stein, una amiga de toda la vida, fue una de las primeras en buscarme. Trabajaba como asistente social en áreas desfavorecidas, tratando de marcar la diferencia en un mundo a menudo indiferente a las dificultades de los más vulnerables. Rachel siempre tuvo un espíritu amable, algo que yo admiraba, pero nunca comprendí completamente. En el segundo día después de mi regreso, apareció en la puerta de la casa de mi madre. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos mostraban preocupación. «Zach», dijo, abrazándome, «es bueno tenerte de vuelta, pero estás diferente». Sonreí de manera cansada. Diferente es un buen comienzo. Nos sentamos a conversar. Compartí partes de lo que había sucedido, pero no todo. ¿Cómo explicar esa experiencia? ¿Cómo hablar sobre la ciudad dorada, el infierno y la figura de Jesús? Ni siquiera yo lo entendía completamente. «Parece que estás cargando algo», comentó después de un tiempo, «pero no necesitas cargarlo solo, lo sabes, ¿verdad?» Rachel me invitó a visitar el centro comunitario donde trabajaba. Era un espacio pequeño, pero vibrante, lleno de niños y jóvenes, buscando esperanza en medio de vidas difíciles. Allí, experimenté algo que no había sentido en el campo de batalla. Reconstrucción, no de edificios o infraestructuras, sino de personas. Había una energía en ese lugar que parecía revivir todo lo que había perdido en la guerra. Compasión, empatía y, sobre todo, propósito. Uno de los primeros niños que conocí fue Elijah, un niño de 9 años con una mirada demasiado seria para su edad. Se acercó a mí con cautela. Preguntó, señalando la cicatriz visible en mi hombro. Dudé antes de responder. Lo era, ya no lo soy. Asintió, como si esa respuesta fuera suficiente, pero su pregunta quedó en mi mente. ¿Qué era yo ahora? Si ya no era un soldado, entonces, ¿qué hacer con la vida que me quedaba? Los días en el centro comunitario se convirtieron en una especie de terapia para mí. Comencé a ayudar en tareas simples. Organizar actividades, reparar cosas rotas, escuchar historias. La conexión con esas personas comenzó a llenar el vacío que sentía. Rachel, siempre atenta, comentó una vez. «Te estás permitiendo sentir de nuevo, Zeke. Eso es un buen comienzo». Sabía que tenía razón, pero aún había una parte de mí que necesitaba respuestas. Las palabras de Jesús en el infierno resonaban en mi mente. El viaje comienza con el perdón, de uno mismo y de los demás. Era más fácil decirlo que hacerlo. Perdonarme a mí mismo parecía imposible.
Pero cada día en ese lugar me mostraba que tal vez era posible construir algo nuevo a partir de las ruinas. Cierta noche, mientras caminaba solo por las calles de Detroit, pasé por una iglesia pequeña y discreta. Algo me llamó a entrar. Dentro, me senté en uno de los bancos, mirando el altar iluminado por velas. No recé, porque no sabía qué decir, pero algo dentro de mí se calmó. ¿Qué vendrá después? Pensé, estoy listo para intentarlo. La decisión de reconstruir mi vida no vino de un momento específico, sino de una serie de pequeños pasos. Cada día era una batalla interna, no contra enemigos externos, sino contra los fantasmas del pasado. Sin embargo, había algo diferente ahora. Estaba dispuesto a luchar. La experiencia que tuve durante mi casi muerte no solo sacudió mi visión del mundo, sino que también encendió una chispa de esperanza que no sentía desde hacía años. Me vi rodeado de señales de transformación en Detroit. La ciudad, al igual que yo, se estaba levantando. Rachel continuaba inspirándome con su dedicación, y los niños del centro comunitario me mostraban el impacto de las pequeñas acciones. Elijah, el niño que me preguntó si era un soldado, se convirtió en una especie de ancla para mí. Su curiosidad y valentía recordaban que el mundo aún tenía algo de hermoso. Una tarde, mientras organizaban un evento comunitario, Rachel se acercó con una mirada de aprobación. «¿Realmente eres?» «Zach, eres diferente», comentó ella. «Lo noto en los niños. Confían en ti y ven algo que tal vez tú aún no puedes ver en ti mismo». Me sorprendió escuchar eso. «¿Eso es lo que ven?», pregunté. Ella me dio una sonrisa amable. «Ven a alguien que desea marcar la diferencia, alguien que ha encontrado su propósito». Sus palabras resonaron en mí como una verdad que me resistía a aceptar. Por primera vez comencé a creer que mi oscuro pasado no tenía que definir mi futuro. Sin embargo, el camino hacia el perdón era el más desafiante. Algunas noches, los rostros de mis víctimas aún aparecían en mis sueños, especialmente el de Ethan, el niño que maté accidentalmente. En un momento de introspección, decidí escribir una carta a su familia. No estaba seguro de si la recibirían o si querrían saber de mí, pero sentí que debía intentarlo. En la carta, compartí mi arrepentimiento y mi experiencia cercana a la muerte, sin exageraciones. Admití mis errores y el dolor que causé. No pedí perdón, pues sería egoísta esperar eso, pero expresé mi deseo de honrar la memoria de Ethan viviendo de manera diferente. Unos días después de enviar la carta, recibí una respuesta. Era breve y escrita a mano, pero cargaba un enorme peso. «Sej, lo que pasó con nuestro hijo nunca será olvidado, pero agradecemos que reconozcas el impacto de tus acciones, que encuentres paz y hagas algo bueno con tu vida. Es lo que Ethan habría deseado». Esas palabras fueron como una llave que abrió algo dentro de mí. Me di cuenta de que el perdón, aunque parcial, era posible. No borraba el pasado, pero ofrecía la oportunidad de un nuevo comienzo. Mi vida ahora es sencilla, pero llena de significado. Trabajo a tiempo completo en el centro comunitario, ayudando a jóvenes como Elidia a encontrar esperanza en un mundo que a menudo parece sin sentido. No soy un héroe ni un mártir, solo alguien intentando marcar la diferencia. No doy conferencias sobre mi experiencia, ni escribo libros sobre lo que viví. No busco fama ni atención, solo procuro vivir de forma auténtica, dejando que mis acciones hablen más fuerte que mis palabras. Una vez, mientras caminaba a lo largo del río Detroit al atardecer, sentí una suave brisa que parecía susurrar algo en mi mente. El viaje continúa. Sonreí, sabiendo que aún había mucho que aprender y hacer, pero, por primera vez, estaba en paz con ello.